En este video hablaremos sobre la ley de los gases y comenzaremos con la ley de Boyle. Esta ley nos establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Esta ley cuenta con una fórmula que tiene dos factores, el cual es P, que es presión, y V, que es volumen. La fórmula es presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 por volumen 2. Resolvamos un ejercicio. Una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Es momento de extraer algunos datos. Sabemos que tenemos que ocupar 4 factores, que son los siguientes. De acuerdo al ejercicio, sabemos que tenemos 4.2 litros. Este es volumen, entonces lo colocamos en volumen 1. Otro dato es 760 milímetros de mercurio. Este es una presión. La colocamos como presión 1. Según el problema debemos de encontrar el volumen, y el volumen que nos hace falta es el volumen 2. El último factor que nos hace rellenar es el 415 milímetros de mercurio. Este pertenece a la presión número 2. Recordemos nuestra fórmula inicial. En esta nos hace falta un dato, que es B2. Este es el siguiente paso que vamos a hacer. Para poder utilizar la fórmula tenemos que despejar B2 de la siguiente manera. B2 pasa del otro lado y la fórmula queda exactamente igual, solo sin este dato. Sería P1 por B1 sobre P2. Ya que sabemos dónde van los datos, ahora toca sustituirlos por los datos del problema. Iniciamos colocando que B2 es igual. Recordemos el valor que le dimos a B1, que es 4.2 litros, y P1, que es 760 milímetros de mercurio. Esto se va a dividir entre 415 milímetros de mercurio, que es P2. Solo queda multiplicar 4.2 por 760 y dividirlo entre 415, y resulta 7.69 litros. Bueno, ahora la siguiente ley que explicaremos es la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Su fórmula se representa de la siguiente manera. Este tiene dos factores, el cual es T de temperatura y V de volumen. La fórmula es volumen 1 por volumen 2 sobre temperatura 1 por temperatura 2. Ahora veremos cómo se resuelve con el siguiente ejercicio. Tiene un gas a una presión constante de 560 milímetros de mercurio. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura de 69 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará un gas de 13 grados Celsius? Estos son los datos que se rescatan del problema. B1, T1, T2 y B2. Nos dice que ocupa el volumen de 23 centímetros cúbicos. Esto es el volumen 1. Que más adelante convertiremos a litros. Nos dice que está a una temperatura de 69 grados Celsius. Esta es nuestra temperatura 1. Más adelante lo pasaremos a Kelvin. En la pregunta nos dice qué volumen. Esto quiere decir que se desconoce el segundo volumen. Y por último nos menciona que ese volumen estará a 13 grados Celsius. Igual también lo pasaremos a Kelvin. Ahora recordemos nuestra fórmula. Esta fórmula la tenemos que despejar para poder obtener el valor que nos hace falta. En este caso es volumen 2. Para poder despejarlo necesitamos hacer una regla de 3, donde B2 es nuestro resultado. Eliminamos B2 de tal manera que podamos observar cuáles valores nos quedan. Los que están cruzados, es decir, de manera diagonal, serán los que se van a multiplicar. En este caso es B1 por T2. Y los que están alineados se van a dividir. Entonces queda de la siguiente manera, B1 por T2 sobre T1. Ya que realizamos nuestra regla de 3, ya pudimos realizar nuestro despeje, es decir, que nuestra fórmula queda de la misma manera que nos quedó en la regla de 3.
Recordemos que quedó como B2 es igual a T2 por B1 sobre T1. Antes de sustituir los valores, tenemos que pasarlos a los valores que necesitamos, es decir, a Kelvin y a litros. Ahora sí, los centímetros cúbicos los pasamos a litros y queda como 0.023 litros. A los 69 Celsius se le suman 273 para poder obtener 342 Kelvin. De la misma manera, a 13 se le suma 273 y da 286 Kelvin. Y ahora sí ya podemos sustituir todos los valores, donde B2 es igual a 286 Kelvin por 0.023 litros. Realizamos la multiplicación y el resultado se va a dividir entre 342 Kelvin. De esta manera llegamos a nuestro resultado, que es 0.019 litros.